Les damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio, Reflexionemos Juntos, donde vamos a tratar un tema importantísimo para nosotros. Tenemos a nuestro hermano Carlos Carrión. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Fabián? Es un placer para... Igualmente, es un placer para todos nosotros tenerte. Claro. Fíjate, Carlos, el tema es interesante porque habla de Jesús que abre el camino a través del velo. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es un velo? El velo es una separación. Normalmente puede ser hecho de cualquier material, pero es una separación. El contexto en el que estamos hablando es el velo que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo en un espacio muy especial que tenían los hebreos, que era el santuario. Y lo que hacía era permitía de que el sacerdote pase a un lugar a hacer ciertas cosas, y antes de pasar al otro lugar, entonces existía ese velo. Habían dos velos en realidad, un velo que separaba a las personas comunes y corrientes del lugar santo y otro velo que protegía o separaba del lugar santísimo. La misión era la misma. Vamos a prepararte, a separarte. Las funciones que van a suceder entre este lugar y el otro lugar varían en la santidad, en el hecho de que tú estás acercándote a la presencia de Dios. El ser humano común y corriente está entrando a un lugar donde la presencia de Dios, si no estás preparado, puede causarte la muerte. O sea que en el fondo el velo también era una protección para las mismas personas. Absolutamente. Que de alguna manera no tuvieran sus pecados confesados. Absolutamente. Y no podían ir así frente a la presencia del Señor. Exacto. Oh, pero muy interesante realmente. ¿Y hoy en día ya ese velo no existe o todavía hay un velo o Jesús lo eliminó? ¿Cómo podemos entender eso? Mira lo que sucede, el ser humano, la naturaleza del ser humano es pecaminosa, el pecado nos separa de Dios, el pecado en sí es un deterioro, voy a llamarlo físico, biológico, es un deterioro que de por sí nos separa de Dios. La santidad de Dios es tal que si nosotros entramos en contacto con su presencia, nosotros seríamos exterminados. O sea, puedes igualarlo a un rayo láser, puedes igualarlo a la gloria del Sol como planeta. Si nosotros, cuanto más nos acercamos al Sol, estamos expuestos a un nivel de radiación tal que simplemente dejamos de existir. Tendríamos que compararlo con algo similar. Y eso es lo que sucede en el monte Sinaí. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y él dice, no, tú no me puedes ver, porque si tú me vieras, entonces morirías. Y le dices, ves esas rocas de ahí, ponte en esas rocas, date la vuelta, yo voy a pasar y solamente vas a ver mi espalda. Ok. En algún momento podemos pensar que el pecado se constituye en un velo también, que nos separa de Dios. Definitivamente, el pecado nos separa, no solamente nos impide, sino nos separa de la presencia de Dios. Y eso es casualmente lo que repara Jesús, su misión como sumo sacerdote. Porque el hombre, para poder comunicarse con Dios, para poder entrar en esa comunión con Dios, para que puedan obtener el perdón, era a través del sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y al él pasar del lugar santo al lugar santísimo, ¿en qué momento sucede eso? Cuando él resucita. Entonces, al resucitar, él toma la naturaleza humana y la acerca a la naturaleza divina. Y luego es que sucede lo que acabo de decir, que es él pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eso me acuerda algo, Carlos. Tengo entendido que cuando Jesús murió, cuando dijo consumado es, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que ya no era la necesidad de tener un velo
Ya no había necesidad, obviamente. La necesidad, porque la necesidad del velo era llanamente para permitir que el ser humano pueda reflejar su sentimiento de arrepentimiento. Y había un ritual, y el ritual era pasar todos ese remordimiento, ese arrepentimiento a un animal, y ese animal era muerto, y la sangre de ese animal representaba el pasar las faltas de uno al animal. Okay. Y esa representación sucedía igualmente luego en el lugar santísimo, con la única diferencia que en el lugar santísimo ya había una expiación. Esa expiación era a través de otro ritual en el que ese animal era consumido. Ese animal representaba a Jesús. Ok, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. Y hay una ventaja, yo me siento alegre de conocer esa noticia, porque veo que ahora no tengo que ir a un santuario donde hay un velo o hay, vamos a decir, algunos muebles con algunos significados, sino que yo tengo directamente un mediador, que es Jesús, que justamente quitó ese velo, porque ya ese ritual ya no es necesario. Entonces yo puedo acercarme a él directamente para tener oportuno socorro, como dice la Biblia, o sea, pedir al Señor que me utilice, que me perdone, que esté conmigo, y lo puedo hacer directamente a través de Jesús. Él es el camino casualmente a llegar a la presencia de Dios. Y eso es como resultado de su resurrección. O sea, Él nos acerca, Él representa ese camino. Ya no necesitamos los sacrificios porque somos seres humanos. Nada que hagamos, no interesa qué es lo que hagamos. Y esto es interesante porque no hay esa relación, yo te doy, Señor, y tú bendíceme. Okay. Ese intercambio. Como un trueque. Un trueque, exacto. Okay. Ni lo existe de parte de Dios, ni lo existe de parte del ser humano. No es eso que Dios te bendigo para que tú me adores. Yeah. No existe. Dios no trabaja así. Lo hace por amor. Igual manera, nosotros, no hay nada en nosotros que diga yo voy a hacer algo para que Dios me bendiga. No va a suceder eso. O sea, el intercambio es un intercambio de amor. Yo amo a Dios y por consiguiente yo adoro a Dios. Ok. O sea que yo a través de Jesús puedo cambiar mi forma de ser acepto delante de Dios y podré ver el rostro de Dios. Absolutamente. Esa es la esperanza. La esperanza en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, la esperanza de todo ser viviente es ver el rostro de Dios. O sea, es una esperanza real. Nosotros estamos viviendo momentos difíciles en la historia de este mundo. Mira lo que está sucediendo en Ucrania. Sí. Y uno no se explica cómo a estas alturas podemos tener dos naciones luchando por motivos X, no vamos a entrar en los detalles de los motivos X, sino promoviendo la guerra, la destrucción, la muerte, después de tanto que hablamos, después de tanta información que sostenemos sobre la protección del medio ambiente, la protección de la vida, los derechos del ser humano por subsistir, y estamos entrando a un periodo en el que tenemos licencia para matar. O sea, literalmente son momentos difíciles, pero solamente tenemos que fijar nuestros ojos en la esperanza que Jesús nos da, de que eso va a terminar. Y esa esperanza nace con Jesús. Sí, es importante entender esto, porque como tú dices, si vemos las noticias que están ocurriendo, los sucesos que están pasando, cualquiera dice que el mal está en aumento y ganaría la guerra, vamos a decir así. Pero sabemos que tenemos una esperanza bendita en nuestro Señor y que si ponemos nuestro corazón en Él, Él nos cubre y nos hará pasar por cualquier vicisitud. ¿Cuántos hermanos no tuvieron ahora mismo alguna aprensión con el COVID?
esa pandemia que nos pasó, pero sin embargo se pudieron mantener firmes justamente porque creían en un Dios cuya esperanza es ver su rostro en un día no muy lejano. El dolor, el sufrimiento, las desgracias, no los causa Dios, no vienen de Dios. La promesa bíblica y la promesa es de que Él nunca va a estar lejos de nosotros cuando esto suceda. No es que nosotros no vamos a padecer. Mira lo que padecieron los apóstoles, mira lo que padeció Jesús, mira lo que padecieron los mártires a través de la historia. No es que el mártir no es que no padece. Yeah. Con la única diferencia es de que lo hacemos sabiendo que Jesús está a nuestro lado. Su esperanza. Exacto. Es como los jóvenes hebreos que el Señor permitió que fueran echados en el fuego. Sí. Pero Él estaba con ellos en el fuego. Exacto. Entonces, aún en la turbulencia, en la dificultad, donde nos veamos, tengamos la esperanza de que nuestro Dios está a nuestro lado. Siempre. Amén.